Es una niña que llega al Nuevo Mundo y se encuentra con lo que era entonces el Nuevo Mundo. Mi interés era contarle, mi primer interés era contarle a mis compatriotas, a los españoles, cómo fue aquel siglo de oro, dorado, ha dicho Gabriel en un momento dado, que no fue tal, no fue ni dorado ni de oro, dando a averiguar qué pasa en la época de la colonización en el Nuevo Mundo, porque sé que me han contado muchas cosas falsas, y tropiezo con Catalina. Catalina me sale al paso y me dice, hola, estoy aquí, ¿no? Y yo voy a contar tu historia. Entonces, la acepto desde el principio, tenemos muy buena relación, pienso que es un personaje muy potente, que me va a dar mucho juego, que voy a poder vestirla de hombre mejor cuando me convenga. Desde el principio sé que es una trilogía. Y en esta trilogía lo que sí me planteé es que no podía tener concesiones. A ver, mi relación con los personajes es muy afectiva, es decir, me implico mucho con ellos. Y siempre los trato muy bien, yo nunca mato personajes, yo nunca tengo... El único que maté fue un templario de Catalina, entró en mi despacho, se quedó, el que perdiera el ojo era necesario, y el matar a la cantidad enorme de gente que mato, es que, bueno, gente no, personajes, perdón, es brutal. Pero es que, sabía que tenía que hacerlo, o sea, si enfrentas una época como el siglo XVI-XVII, que llamamos siglo de oro, que iban armados, es como ahora en Estados Unidos. Ahora todos llevan armas en Estados Unidos, esas matanzas tan horribles que tienen de tantísima arma como llevan. En países que no tenemos armas legales así como para ir por la calle, no hay esas matanzas horrorosas. En aquella época iban todos armados con la espada, la llevaban permanentemente. ¿Cómo no iban a haber muertos siempre? Entonces, cuando enfrenté esta trilogía sabía que ella perdía el ojo, que iba a tener que matar a muchísima gente y que tenía que darle un paso a la violencia que nunca se lo había dado en ninguno de mis libros. Y aquí a ver, yo no hablo con ellos, realmente no hablo porque no tengo un diálogo, no es un diálogo. Ellos existen en mi cabeza y actúan dentro de mi cabeza, yo los veo, los oigo y a veces pienso que soy una mera amanuense, o sea, me dedico a copiar lo que veo y oigo que está pasando entre ellos, porque hay un momento que tienen mucha vida propia, ¿no? No hablo con ellos de hablar de... pero sí que en el sentido de no perder el sentido de la realidad, o sea, yo no pierdo la conciencia de la realidad que pase 7 años con un proyecto como este, o sea. Pero claro, es verdad que los personajes cogen mucha fuerza para mí, porque tanto tiempo, en este caso con Catalina, 7 años, nunca había estado con un personaje tanto tiempo. No hablo con ellos, pero, ni pierdo el sentido de la realidad, pero es verdad que hay momentos cuando estás en la fase de escritura, ya hayas pasado fase de documentación, fase de creación, y ya estás en la escritura, y estás totalmente metida en esta historia, que a veces la historia que estás contando es más real para ti que la realidad. Y a lo mejor sí que es perdida de la realidad, pero no creo. O sea, yo sigo sabiendo dónde está la ficción y dónde no. No llego a hablar con ellos, pero estoy tan absolutamente metida en la historia que es como si estuviera en una especie de trance raro. Esto ha sido. Para mí son más reales que mi propia familia. Yo tenía 2 ideas claras cuando empecé esta trilogía. Una, que el lenguaje, a pesar de ser una versión light, digamos, ligera, del castellano, del español del siglo de oro, que no hay quien lo lea, a ver, respetando a nuestros grandísimos literatos del siglo de oro y tal, yo leo a Cervantes y no hay problema, pero son ilegibles, ese hoy día no los puede leer nadie, o sea, es un castellano muy complejo y con unas expresiones que ya no sabemos lo que significan. Entonces, primero, tenía claro que los lectores no podíais tropezar con el lenguaje, aunque yo utilizara una versión light del lenguaje del siglo de oro. El lenguaje no podía sacaros de la hipnosis. Yo lo que quiero es, como decía Gabriel también antes, cogeros de la mano y llevaros hasta el final de la historia sin que despertéis del sueño. Si despertáis del sueño, algo he hecho yo mal. Entonces, para evitar que os despertéis, ya tenía de entrada un grandísimo problema. Y uno era el tema del lenguaje y otro era el tema de los términos marineros. Lo supe desde el primer momento, porque la misma documentación me lo estaba diciendo. Porque yo misma a la hora de escribir necesito que sea sencillo para no complicarme la vida con algo que no es tan importante. No es tan importante. Lo importante es la historia. Lo importante son los personajes. Si me complico la vida con esto, es súper bien. Yo creo que como la idea es, mira, yo no sé lo que te han contado a ti. Esta es mi perspectiva. Yo no sé lo que te han contado. No sé lo que te han enseñado en el colegio porque no crecí en tu país. Pero yo sé lo que me han contado a mí y lo que me enseñaron a mí. Y a mí me engañaron. Entonces, yo admito que fui engañada y por tanto quiero saber la verdad de lo que pasó. Si yo, de alguna manera, desnudo el mito falso que nos enseñan en España y que todavía se sigue enseñando hoy, siglo XXI, a los niños en los colegios, por ejemplo, si es que además lo ha dicho Gabriela, me ha hecho mucha gracia porque él mismo lo ha mencionado, la gran época de España, la época dorada del siglo de oro. No, ¿qué época dorada del siglo de oro, por favor? Vamos a llamarle siglo de oro por la literatura. Muy bien. Tenemos una gran literatura en esa época, de acuerdo. Pero ¿qué siglo de oro? La gente se moría de hambre. España era miserable.
España era pobre, la gente se moría de frío, no había trabajo, no había nada. Pero si es que además, en esa gran literatura del siglo de oro, dime, ¿qué España es la que está reflejada? En el Lazarillo de Tormes, ¿tú qué ves reflejado? ¿Vale? ¿Qué ves reflejado en el Quijote de Cervantes? ¿Qué ves reflejado en el Guzmán de Alfarache? Es que no tienes que irte muy lejos. Coge las pinturas de Velázquez, coge las pinturas de Murillo. Son de esa época, siglo de oro. ¿Qué es lo que te verás niños quitándose las pulgas? Niños de España. España era miserable. Y a mí nadie me lo había contado. Nadie me lo había dicho nunca. Yo creía que el oro de América nos lo poníamos todos todas las mañanas para salir a la calle a dar una vuelta, ¿sabes? O sea, éramos el gran imperio en el que nunca se ponía el sol. Y de repente te enteras que los 9 millones de españoles que había en aquella época eran pobres de solemnidad, que no vieron nada de aquellas riquezas, nada. Y yo el movimiento, que ahora después se conoció como 15 indignados, el movimiento, fijaros, por favor os pido que os fijéis en los nombres de las palabras que voy a decir, ¿vale? El movimiento empezó como algo que se llama democracia real ya. Y yo estuve ahí, yo salí a la calle, yo me fui a la calle con democracia real ya. Estaba harta de políticos que no hacían nada por el país, harta. Y por supuesto que me fui a la calle. Y me encontré con mi hermana, me encontré con mi vecino, con mis amigos, con mis sobrinos pequeños, estábamos todos estábamos en la calle, todos estábamos hartos. De repente deja de llamarse democracia real ya y se convierte en el 15M. Cuando yo oigo en el noticiero del mediodía la palabra 15M, digo, ya está, el movimiento se ha terminado, ha muerto. Hemos perdido. Ya, exactamente, hemos perdido. No, es decir, la suerte que tengo es que puedo irme donde quiera, hacer lo que quiera y escribir de lo que quiera. Entonces, soy una Géminis dispersa. Como buena Géminis dispersa, me apetecen un montón de cosas. Me llama la atención un montón de cosas. Es que una mosca que pase por delante me parece interesante, porque le veo yo que el vuelo a lo mejor va a poder ser una cosa que me va a decir a mí, no sé qué. Entiéndeme, me gusta todo, me apetece todo me... Entonces, cosas que ya he tratado no me llegan, porque ya las he tratado, ya las he escrito, ya me he pasado un tiempo con ese libro. Necesito el cambio. Si mi reto con la trilogía es estarme quietecita durante 3 libros con los mismos personajes, en el mismo sitio, en el mismo contexto o época histórica. No sabía si iba a ser capaz de aguantar. Siempre hay algo nuevo que me apetece más. ¿Crees tú que no tengo yo libretas, mis Moleskine queridas, negras con su gomita, así, porque así, de alto, de notas para ideas, durante 7 años que no he podido hacer nada con ellas, porque tenía que escribir el proyecto. Yo sola me meto en estos libros, yo sola me meto en estos jardines por los de España, y yo sola tengo que salir. Pero mientras se me van ocurriendo cosas. Claro, yo tomo nota, porque las ideas son como los sueños, si no las apuntas se olvidan. Creativo, las apunto, porque sé que las voy a olvidar. Porque tengo que volver con Catalina, porque en aquel momento tenía que volver con Catalina. Entonces, yo entregué el libro en mayo, La Conjura de Cortés, salió en junio, empecé la promoción, acabé la gira en España, me vine a México una semana, ahora he estado aquí en Buenos Aires otra semana, me voy, ahora tengo un poco de vacaciones, afortunadamente, que ya es verano, un sol y un calor que dicen que están a 45 grados, ¡ah, qué maravilla! Entonces me voy a tener un poquito, y luego vuelvo a empezar una segunda gira por España, una tercera gira por España, probablemente vaya a varios países de Europa. Entonces, ¿cómo voy a pensar en nada? Solo veo aviones en mi futuro. No veo otra cosa más. Con el terror que me dan, solo veo aviones y hoteles y maletas. Entonces, 7 de enero, silencio. Me puedo poner a trabajar. Ese es mi día. Yo quiero que sea 7 de enero de 2013, porque necesito ponerme a trabajar. Porque es como una droga. Yo ya no puedo vivir sin trabajar, pero no sé sobre qué voy a trabajar. Aún no lo sé. Cuando me lea las notas diré, ¡wow! ¡Qué tampoco buenas! No sé cómo me saldría, pero de momento me gusta. O sea, si algún día me aburro, pues por ejemplo, con la trilogía era un reto. Si alguna vez me planteo otro reto, pues no lo sé, lo haré, pero tengo la fortuna de poder escribir realmente lo que quiero y vivir de eso. Creo que soy una privilegiada. Es decir, si yo escribo un libro malo, en España que se llama del boca a oreja. Entonces me cuesta mucho decir el boca a boca, pero bueno, el boca a boca es la manera que yo de verdad me creo que un libro vale la pena, porque la gente que lo ha leído te dice, cómpratelo. No es un crítico literario, yo no creo en los críticos literarios. Entonces, si mi libro no se dice boca a boca, no va a ser un buen método para recomendar un libro o para no recomendarlo. O sea que bueno, eso es. Si algún día escribo ciencia ficción, tened claro que me he vuelto loca o algo.